Desde hace algunos años comenzó a circular una historia curiosa que hablaba de un médico japonés, un hombre ya maduro pero con una vitalidad sorprendente, que solía repetir que muchas personas habían complicado su vida, buscando soluciones extraordinarias, cuando en ocasiones una medida sencilla podía marcar el comienzo de un cambio profundo. Lo llamaban excéntrico, porque tenía la costumbre de caminar todos los días antes del amanecer, incluso en los días más fríos, y porque hablaba con entusiasmo casi infantil sobre los pequeños gestos cotidianos. Decía que la salud se construye con decisiones pequeñas pero constantes, y que la verdadera transformación no empieza por las cosas difíciles, sino por las más accesibles. Él contaba que ahora que la ciencia permite medir casi todo, desde la variabilidad de la frecuencia cardíaca hasta el estado del microbioma, muchas personas se han vuelto esclavas de los números, pero han olvidado algo básico: observar cómo se siente su propio cuerpo. Con esa idea en mente se convirtió en una especie de filósofo práctico, siempre con el mismo mensaje: presta atención, escucha, simplifica, no te dejes llevar por el ruido. Entre las historias que él solía relatar había una que se volvió especialmente popular, la anécdota de un paciente que llegó a su consulta preocupado por sus niveles de energía y por altibajos en su bienestar general, especialmente relacionados con fluctuaciones en la glucosa, que aunque no eran severas, lo hacían sentirse fatigado, ansioso y poco concentrado. El médico no le dio de inmediato una lista interminable de prohibiciones ni un programa estricto, porque aseguraba que comenzar por lo más radical solo genera rechazo. En cambio, le propuso algo casi desconcertante por su simplicidad: que añadiera a su rutina una única fruta cada día, no como milagro ni como cura, sino como un recordatorio tangible de que el cuerpo responde mejor a la constancia que a los cambios bruscos. Le explicó que no era cuestión de elegir una fruta mágica, ni de creer que existe un alimento capaz por sí solo de controlar todos los procesos metabólicos, sino de comprender que un hábito pequeño puede actuar como ancla emocional para sostener otros cambios beneficiosos. El paciente quedó intrigado, porque esperaba una intervención más compleja, y sin embargo recibió un consejo tan básico que parecía casi un acertijo. El médico le habló de la importancia de introducir alimentos frescos en la dieta diaria para mantener una relación más estable con la energía, algo que puede influir en la manera en que las personas perciben sus propios niveles de bienestar. Le explicó que frutas como la manzana, la pera o incluso pequeñas porciones de cítricos pueden aportar fibra y agua, una combinación que ayuda a que la digestión sea más pausada y a que el cuerpo procese los azúcares de forma más gradual, aunque siempre recalcó que esto debía entenderse como parte de un estilo de vida global, y no como un mecanismo automático capaz de resolver por sí mismo problemas complejos. Lo interesante del enfoque era menos el alimento específico, y más la idea de que al incorporar un gesto diario, repetido con calma, la mente se va alineando con un propósito mayor. El paciente comenzó entonces a tomar cada mañana una manzana, no porque fuera una fruta milagrosa, sino porque era práctica, accesible y fácil de llevar. Lo sorprendente para él no fue solo el efecto físico, que de todas formas siempre estuvo vinculado a factores diversos como su nivel de actividad, la calidad del sueño o la manera en que organizaba sus comidas, sino el efecto psicológico de saber que estaba haciendo algo concreto por sí mismo todos los días. La simple decisión de tomar esa fruta se convirtió en la puerta de entrada para modificar otros hábitos que había pospuesto durante años, desde caminar después de las comidas hasta reducir el consumo de comidas muy procesadas, algo que el médico había sugerido con delicadeza para que no fuera percibido como una imposición. Con el paso de las semanas, el paciente descubrió que el verdadero valor de aquella recomendación estaba en la regularidad. Le ocurrió algo curioso. Al empezar el día con un gesto saludable, le resultaba más coherente continuar con decisiones del mismo tipo. Se encontraba menos inclinado a ingerir alimentos muy dulces de manera impulsiva, y aunque los niveles de glucosa siguen dependiendo de muchos factores, notaba que sus sensaciones corporales eran más estables, lo cual le daba mayor claridad para atender las señales de su propio organismo.
De hecho, el médico le había insistido en la importancia de no interpretar una fruta como un tratamiento, ni como un reemplazo de las indicaciones profesionales, sino como un símbolo, una guía cotidiana, que ayuda a ordenar el pensamiento alrededor de la salud. Al compartir esta historia en sus charlas, el médico japonés solía detenerse a reflexionar sobre cómo las sociedades modernas se han acostumbrado a buscar soluciones rápidas a problemas que requieren paciencia, algo que paradójicamente aumenta el estrés y la desconexión con la propia biología. Él decía que muchas personas viven atrapadas entre exigencias laborales, falta de descanso y una alimentación improvisada, de modo que añadir un hábito tan sencillo como incorporar una fruta puede funcionar como un recordatorio constante para frenar la velocidad mental y reconectar con acciones más conscientes. Repetía que lo más transformador no es la manzana en sí misma, sino la disciplina suave que se va construyendo alrededor de ella. Una disciplina que no castiga ni exige perfección, pero que crea un hilo conductor entre la intención y la acción. En el caso del paciente, aquella práctica lo llevó a notar otras cosas que antes le pasaban inadvertidas, desde cambios en su estado de ánimo, hasta la manera en que su cuerpo reaccionaba a los alimentos que consumía con mayor frecuencia. Esto lo impulsó a tener conversaciones más honestas con su familia, sobre la necesidad de organizar mejor los horarios de las comidas y de cocinar juntos algunos días, convirtiendo la alimentación en algo más social y menos apresurado. Poco a poco su vida comenzó a tomar una forma más equilibrada, y aunque seguía teniendo días complicados, se sentía con mayor capacidad de respuesta. Atribuía gran parte de ese cambio a la tranquilidad mental que surgió al adoptar un hábito sostenible. El médico, por su parte, advertía siempre a su audiencia que nada de esto debía interpretarse como un consejo universal, ni como una solución única para todos los problemas relacionados con la glucosa, ya que cada persona tiene características distintas, diagnósticos diversos y necesidades específicas que deben ser evaluadas por profesionales de la salud. La historia decía: él no pretende convencer a nadie de que una fruta puede reemplazar tratamientos, medicamentos o supervisión médica, sino inspirar a las personas a iniciar un camino de mejoras graduales que sí pueden coexistir con cualquier abordaje clínico adecuado. La clave está en reconocer que la salud es un proceso dinámico que involucra múltiples dimensiones. Lo verdaderamente poderoso de su enseñanza era esa mirada integradora en la que un pequeño gesto cotidiano se convertía en la chispa que activa otras decisiones más profundas. Para él, la fruta era solo un símbolo, una puerta de entrada al autocuidado, un recordatorio de que incluso en medio de la complejidad moderna es posible construir un espacio de calma que facilite la coherencia entre lo que una persona desea y lo que realmente hace día tras día. En ese sentido, su estilo se parecía más al de un maestro de vida que al de un médico convencional, aunque siempre mantenía el respeto por la evidencia científica y la importancia del seguimiento profesional. Él contaba que muchos pacientes llegaban con frustraciones acumuladas por dietas rígidas que habían intentado y abandonado repetidamente, lo que generaba una sensación de fracaso que terminaba pesando más que el propio problema de salud. Por eso prefería comenzar desde lo pequeño, porque entendía que un hábito sostenible es más valioso que una estrategia espectacular pero insostenible. Sugería que cada persona encontrara su propia fruta, no necesariamente literal, sino aquello que pueda repetir sin resistencia, que tenga un significado personal y que le permita sentirse en sintonía consigo misma. Así empezaba la transformación, no desde la exigencia, sino desde la conexión. Ese era el mensaje que él buscaba transmitir cuando hablaba de una sola fruta para cambiar tu vida. Una frase que muchos malinterpretaron como si se tratara de una propiedad mágica, cuando en realidad era una metáfora para explicar que la constancia, la conciencia y la sencillez pueden generar una base sólida para el bienestar. Y aunque la historia del paciente es solo una entre muchas, sirve para ilustrar cómo un gesto diario puede reorganizar la manera en que una persona se relaciona con su cuerpo, con su alimentación y con su rutina general. Con el tiempo, la historia del médico japonés comenzó a despertar más interés, no solo por la anécdota de la fruta diaria, sino por la manera en que él explicaba la relación entre la alimentación y el bienestar general.
En una de sus conversaciones más recordadas solía contar cómo, cuando era joven, había pasado una temporada en una pequeña aldea costera, donde la gente vivía con una serenidad envidiable. Allí observó que casi todos empezaban el día con algún alimento natural que se repetía regularmente, a veces un tazón de arroz simple, otras veces un puñado de ciruelas umeboshi, en ocasiones una pequeña porción de algas o incluso un té verde ligeramente amargo que ayudaba a despertar el cuerpo con suavidad. Esa repetición no respondía a modas nutricionales, sino a una tradición profundamente práctica que, sin pretenderlo, ayudaba a mantener una relación estable con la energía cotidiana. Cuando él hablaba de esto, explicaba que no se trata de clasificar los alimentos como buenos o malos, sino de notar cómo ciertos alimentos, especialmente aquellos menos procesados, nos recuerdan que el cuerpo agradece la regularidad. Ponía como ejemplo que muchas personas experimentan fluctuaciones en su bienestar cuando consumen grandes cantidades de azúcar añadida o cuando saltan comidas por falta de organización, y aunque cada persona es distinta, existe un patrón común. Los cuerpos tienden a sentirse más estables cuando reciben alimentos ricos en fibra, agua, vitaminas naturales y texturas que obligan a comer con más calma, como ocurre con frutas como la manzana, la pera, la naranja o el kiwi, pero también con vegetales como la zanahoria, el pepino o el tomate fresco. Decía que esa combinación de textura, volumen y frescura obliga a una cadencia más lenta que tiende a generar sensaciones de saciedad y equilibrio. Lo fascinante del enfoque de este médico era que jamás presentaba estos alimentos como si fueran fórmulas mágicas. Siempre insistía en que los resultados dependen de muchos factores como el movimiento físico, la gestión del estrés, la calidad del sueño, el estado emocional y el entorno social. Sin embargo, también afirmaba que las personas suelen subestimar el poder psicológico de un compromiso diario sencillo. Para él, una fruta, una taza de té o una porción de alimento fresco actuaban como un interruptor simbólico que alineaba la mente con el cuerpo. Él describía este proceso como una especie de diálogo interno, en el que cada persona vuelve a establecer una conexión suave con su propio bienestar. Cuando el paciente protagonista de la historia regresó a consulta después de varias semanas, el médico se alegró al ver que había incorporado la manzana a su rutina y que además había comenzado a explorar otros alimentos frescos sin que nadie se lo pidiera. Contó que algunos días tomaba unas rodajas de pepino con un toque de vinagre suave, otros días añadía un puñado de frutos rojos a su desayuno, y en ocasiones cambiaba la manzana por una pera cuando quería algo más jugoso. Lo importante no era la variedad en sí, sino la intención detrás de ella. Esa sensación de descubrir un ritmo más amable con su propia biología. El paciente relataba que al incorporar alimentos frescos, sentía menos impulsos por consumir dulces de forma desordenada. No porque los alimentos fueran una especie de antídoto, sino porque mentalmente se sentía más conectado con lo que hacía. En una de las conversaciones más profundas, el médico le explicó que los alimentos frescos tienden a generar una sensación de saciedad diferente, que no es solo física, sino también mental. Él hablaba de cómo la textura de un plátano, la suavidad de una ciruela madura, el aroma de una mandarina o la ligereza de unas hojas de espinaca pueden activar una especie de memoria corporal que recuerda que el cuerpo está hecho para reconocer la naturalidad. No lo decía como teoría científica estricta, sino como una observación acumulada de tantos años escuchando a pacientes describir sus experiencias. Decía que la gente subestima lo sensorial, y sin embargo muchas transformaciones empiezan por ahí. A medida que la relación terapéutica avanzaba, el médico introducía ideas más amplias. Explicaba que además de frutas, también era valioso incorporar alimentos como la avena, las lentejas, las semillas de sésamo, las algas nori o pequeños trozos de batata cocida, que en Japón suelen ser consumidos como aperitivos simples y que tienen la capacidad de liberar energía de forma gradual, aunque siempre aclaraba que no existe un alimento universalmente adecuado para todos y que cada persona debe explorar lo que se ajusta mejor a su cuerpo, sus preferencias culturales y su estilo de vida. El paciente se sorprendía por la naturalidad con la que el médico hablaba de estos alimentos, como si fueran viejos compañeros más que herramientas nutricionales.
En una sesión el médico le contó que durante su formación clínica solía angustiarse al ver que muchos pacientes tenían dificultades para seguir programas complicados, especialmente aquellos que involucraban restricciones rígidas o instrucciones difíciles de mantener en el tiempo. Esa frustración lo llevó a reflexionar sobre la importancia de construir hábitos que sean emocionalmente sostenibles. Decía que cualquier persona puede seguir un plan exigente durante una semana, pero la verdadera transformación aparece cuando los hábitos se vuelven parte de la identidad. Por eso insistía en que añadir una fruta diaria era solo el comienzo, un gesto modesto que prepara el terreno para cambios más profundos. A partir de ahí, recomendaba observar el comportamiento del cuerpo a lo largo del día, percibir si se siente energía más estable cuando la primera comida incluye alimentos frescos, notar si la hidratación mejora al acompañar estos alimentos con agua o té, reconocer si disminuyen las ganas de comer de manera impulsiva cuando el desayuno se vuelve más organizado. Todo esto, explicaba él, forma parte de un proceso de autoconocimiento que ayuda a evitar decisiones caóticas respecto a la alimentación. Una tarde, mientras conversaban en el consultorio, el médico le compartió una reflexión que el paciente jamás olvidó. Le dijo que muchas personas buscan controlar su glucosa de forma desesperada, pero se olvidan de que el cuerpo reacciona no solo a la comida, sino también al ritmo con el que se come. Mencionó que el acto de masticar despacio, elegir alimentos que obliguen a prestar atención como una manzana crujiente o una zanahoria fresca, puede cambiar la manera en que la mente percibe el proceso de alimentarse, lo cual tiene un impacto indirecto en cómo las personas toman decisiones el resto del día. No se trataba de fórmulas biológicas exactas, sino de un entendimiento integral que combinaba observación, experiencia y sentido común. El paciente empezó entonces a ser más consciente del tiempo que dedicaba a sus comidas, del orden con el que las organizaba y de la calidad de los alimentos que elegía cuando estaba bajo presión. Contaba que antes solía recurrir a comidas rápidas cargadas de azúcar o sal cuando estaba estresado, pero ahora sentía un impulso diferente, una especie de pausa interna que le permitía elegir algo más equilibrado. Esto no lo convirtió en una persona perfecta, ni lo libró por completo de malos hábitos, pero sí le dio una base más firme para sostener mejores decisiones la mayor parte del tiempo. Con el paso de los meses, el paciente también comenzó a disfrutar de preparar pequeños platos sencillos, como una mezcla de tomate con tofu, un tazón de arroz con pepino o una sopa ligera de miso con verduras. Aunque no siempre tenía tiempo, estos momentos se convirtieron en espacios de calma que ayudaban a estabilizar su día. Descubrió que cocinar no solo es una forma de nutrir el cuerpo, sino también una manera de ordenar la mente. Y aunque todavía mantenía la fruta como gesto fundamental, ahora ese gesto estaba rodeado de un entorno más amplio de hábitos conscientes. El médico seguía recordándole que todo lo que estaba haciendo debía interpretarse como parte de un proceso de bienestar general y no como sustituto de la atención médica regular, y que cualquier persona con condiciones específicas debía consultar con profesionales especializados. Esto era importante para evitar malentendidos, pero también para reforzar la idea de que la salud es un trabajo en equipo entre el cuerpo, la mente y el acompañamiento profesional. A medida que la historia se difundía, más personas comenzaron a replicar el gesto de incorporar una fruta diaria, no porque creyeran en una solución mágica, sino porque encontraron en esa práctica un punto de partida accesible, y fue así como la enseñanza del médico japonés empezó a transformarse en una filosofía cotidiana que hablaba de simplicidad, disciplina suave y conciencia. Una filosofía que, poco a poco, iba revelando que los pequeños gestos pueden convertirse en la estructura invisible que sostiene los grandes cambios de la vida. Con el paso del tiempo, aquella historia sencilla de una fruta diaria dejó de ser solo una anécdota y se convirtió en una reflexión más amplia sobre cómo las personas pueden transformar su relación con su propio bienestar sin caer en extremos. El médico japonés ya mayor observaba con cierta sorpresa cómo su mensaje se expandía más allá de lo que él había imaginado. En ocasiones recibía cartas de personas que le agradecían la claridad de su enfoque,
No porque la fruta hubiera cambiado su vida de manera milagrosa, sino porque había servido como un punto de partida que ordenaba sus pensamientos y les devolvía una sensación de control amable sobre su día a día. Él respondía con la misma humildad de siempre, recordando que la verdadera fuerza estaba en la constancia y en la capacidad de escuchar las señales del cuerpo, algo que según él se volvía cada vez más difícil en un mundo lleno de distracciones. Un día decidió contar a un grupo de estudiantes una reflexión que llevaba tiempo guardándose. Les dijo que durante gran parte de su carrera había visto cómo las personas se enfrentaban a sus hábitos como si fueran batallas que debían ganar a la fuerza, y que esa postura solo generaba desgaste emocional. Explicó que es más efectivo crear un entorno interno que favorezca decisiones mejores sin necesidad de imponerse castigos o metas inalcanzables. Para ilustrar esa idea, les habló del paciente que adoptó la manzana como rutina y de cómo ese gesto pequeño generó un cambio progresivo en su manera de vivir, no por la fruta en sí, sino porque provocó una transformación en su percepción del propio cuidado. Les decía que el cuerpo agradece los gestos repetidos, la suavidad del ritmo, la tranquilidad de saber que cada día hay un espacio para lo natural, para lo simple, para lo que reconecta con las sensaciones más básicas. En ese mismo encuentro, relató que incluso él había encontrado su propio gesto cotidiano muchos años antes, cuando decidió que cada mañana, antes de comenzar su jornada, bebería una taza de agua tibia con una rodaja de limón, no con la intención de buscar beneficios específicos, sino como un ritual que le recordaba que el cuerpo necesita tiempo para despertarse y que el día se construye desde los primeros minutos. Explicó que en Japón muchas personas tienen pequeños rituales personales como beber té verde lentamente, preparar arroz con dedicación o cortar frutas de manera cuidadosa antes de comerlas, y que todos esos gestos, más allá de sus propiedades nutritivas, crean un momento de presencia y calma que puede influir en el resto de la jornada. Les decía que esto no era una fórmula científica rígida, sino una observación humana. Cuando una persona cuida de sí misma en pequeños actos, su mente se alinea con decisiones más estables. Mientras los estudiantes escuchaban atentos, él insistía en que no debía confundirse esta filosofía con la idea de que un alimento es capaz de controlar de manera autónoma procesos complejos del cuerpo. Repetía que cualquier persona con condiciones médicas, especialmente aquellas relacionadas con la glucosa, debía seguir las indicaciones de profesionales de la salud, y que su propuesta no era un sustituto, sino un complemento emocional que podía coexistir con cualquier tratamiento adecuado. Sin embargo, también afirmaba que ignorar el aspecto emocional del bienestar era un error frecuente y que los rituales cotidianos podían reducir la sensación de desorden mental que muchas veces dificulta adoptar hábitos saludables a largo plazo. Mientras la historia de su paciente continuaba extendiéndose, él mismo se mantenía en contacto con aquel hombre que había iniciado su transformación con una simple fruta. Con los años, el paciente descubrió nuevos alimentos con los que disfrutaba. Pequeñas porciones de batata asada, tazones de avena con semillas, sopas vegetales suaves, ensaladas frescas con hojas verdes y frutas como la papaya o el melón en los días cálidos. Él contaba que no todos esos alimentos le producían los mismos efectos y que algunos lo hacían sentir mejor que otros, pero también explicaba que, gracias a la rutina que había adoptado desde el principio, podía identificar con claridad qué comidas le aportaban estabilidad y cuáles le generaban incomodidad. Ese nivel de conciencia era para él más valioso que cualquier lista rígida de alimentos permitidos o prohibidos. El médico estaba convencido de que esa capacidad de observarse a uno mismo es uno de los aprendizajes más importantes que una persona puede desarrollar, porque permite anticipar las propias necesidades antes de que la situación se vuelva difícil. Explicaba que, de la misma manera en que un músico aprende a reconocer las notas sin necesidad de mirar el instrumento, una persona que ha cultivado hábitos estables puede percibir cómo responde su cuerpo a diferentes alimentos, ritmos, ambientes o estados emocionales. Esta sensibilidad, según él, no se desarrolla a través de la perfección, sino a través de la repetición suave, y por eso consideraba que un gesto tan simple como comer una fruta cada día era una puerta
hacia ese tipo de sabiduría corporal. En una de sus últimas conversaciones con el paciente, éste le confesó algo que el médico guardó como un tesoro. Le dijo que lo más transformador no había sido cambiar su alimentación, sino darse cuenta de que podía confiar en sí mismo para sostener rutinas que antes le parecían imposibles. Él describía esta experiencia como una reconquista de su identidad, una sensación de recuperar el control de su vida de manera serena, sin presiones extremas ni metas imposibles. Y fue entonces cuando el médico comprendió que aquello que había enseñado durante tantos años iba más allá de la salud física, pues se trataba también de enseñar a las personas a reconciliarse con sus propias decisiones, a darse oportunidades a cultivar una relación amable con el paso del tiempo. La historia seguía extendiéndose, y con ella llegaban interpretaciones diversas, algunas exageradas y otras fieles al espíritu original. Por eso el médico decidió empezar a enfatizar aún más que ningún alimento por sí solo puede cambiar la vida de manera mágica. Lo que cambia la vida es la mentalidad que se construye alrededor del hábito. Explicaba que cuando una persona incorpora alimentos frescos de forma constante, como frutas variadas, vegetales crujientes, pequeñas porciones de legumbres o cereales integrales, lo que realmente ocurre es que se va creando un paisaje interno nuevo, una especie de estructura emocional que favorece la estabilidad. Esta estabilidad, más que cualquier alimento, es lo que permite tomar decisiones más sensatas día tras día. En una ocasión, al ser invitado a una conferencia, le preguntaron cuál era el secreto para mantener la disciplina durante tantos años. Él sonrió y respondió que la disciplina no es fuerza, sino suavidad. Explicó que cuando un hábito está construido desde la imposición, se sostiene solo mientras la persona tiene energía para obedecerlo, pero cuando está construido desde la calma, se sostiene porque se vuelve parte de la identidad. Por eso recomendaba hábitos simples, acciones que no generaran resistencia y alimentos que evocaran sensaciones agradables en lugar de tensión. Mencionaba que hay personas que encuentran ese gesto en una fruta diaria, otras en una taza de sopa, otras en un paseo después de comer, otras en la preparación de un té que les recuerda algún momento de tranquilidad. Cada uno debe encontrar su propio ancla. Con el tiempo, aquellas enseñanzas dejaron de pertenecer solo al ámbito de la salud y comenzaron a ser compartidas en espacios educativos laborales y comunitarios, donde se hablaba de cómo la simplicidad puede convertirse en una herramienta poderosa para manejar el estrés. Muchas personas comentaban que, al introducir un gesto saludable al inicio del día, se sentían más capaces de enfrentar desafíos y más dispuestas a evitar decisiones impulsivas. Aunque cada persona encontraba su propio camino, la idea fundamental se mantenía intacta. Los cambios profundos nacen de los gestos pequeños y constantes. Años después, cuando el médico ya no ejercía activamente, solía caminar por un pequeño parque cerca de su casa y observar a quienes hacían ejercicio temprano. Algunos llevaban consigo una fruta, otros un termo con té, otros simplemente disfrutaban de la brisa matutina. Él sonreía con satisfacción al pensar que, de alguna manera, su mensaje había contribuido a que más personas se dieran una oportunidad de cuidarse sin dureza. Reflexionaba sobre cómo la salud es un viaje que se recorre lentamente y sobre cómo un pequeño ritual puede convertirse en la luz que guía ese camino, incluso en los días complicados. La historia del paciente, la fruta diaria y la filosofía de simplicidad del médico japonés continuaron transmitiéndose como una enseñanza universal que no promete milagros pero sí ofrece algo más profundo. La posibilidad de que cada persona descubra un gesto accesible que la reconecte con su bienestar, y así, entre narraciones, experiencias compartidas y reflexiones personales, la idea esencial permaneció intacta, esa idea que afirma que el cambio comienza con un acto pequeño, constante y lleno de intención, un acto que repetido día tras día tiene la capacidad de transformar la relación con el propio cuerpo y con la vida en general. Con los años comenzaron a llegar al médico japonés historias de personas que, inspiradas por su enfoque de sencillez, habían descubierto sus propios gestos cotidianos. Siempre le causaba ternura ver cómo cada individuo encontraba un símbolo distinto
para conectar con su bienestar, desde quienes adoptaban una fruta diaria hasta quienes se aferraban a rituales silenciosos como estirar el cuerpo al amanecer, preparar lentamente un tazón de sopa caliente o caminar unos minutos al aire libre antes de comenzar el día. Estas historias lo hacían reflexionar sobre algo que siempre había intuido, que lo verdaderamente transformador no es el alimento en sí, ni el gesto exacto, sino la forma en que una persona logra, en medio del ruido de la vida, generar un instante de pausa que le recuerde quién es y hacia dónde quiere dirigirse. Una de las historias que más lo conmovió fue la de una mujer de mediana edad, que había atravesado momentos de estrés intenso debido a responsabilidades familiares y laborales que se acumulaban sin descanso. Ella le escribió una carta en la que confesaba que, durante años, había intentado seguir dietas estrictas y rutinas complejas que siempre acababan abandonadas porque no encajaban con su realidad cotidiana. Un día escuchó la anécdota del gesto de la fruta diaria y decidió reinterpretarlo a su manera. Comenzó a prepararse cada mañana una pequeña taza de té de cebada, algo que su abuela hacía cuando ella era niña. No buscaba beneficios concretos, solo quería un momento que la conectara con un recuerdo cálido. Semanas después notó, casi sin darse cuenta, que ese ritual la hacía empezar el día con una sensación de arraigo que facilitaba tomar mejores decisiones sin esfuerzo. No dejó de tener desafíos ni responsabilidades, pero sintió que recuperaba un vínculo con su propio ritmo. Cuando el médico leyó aquella carta, sintió que la enseñanza había encontrado un nuevo rostro. Esa mujer había descubierto que no necesitaba imitar gestos ajenos, sino encontrar el suyo propio. Él siempre había dicho que cada cuerpo y cada mente tienen un lenguaje distinto, y que por eso un mismo hábito puede sentirse natural para alguien y muy difícil para otro. Lo importante era construir un ritual que generara significado, que actuara como un recordatorio silencioso de la propia intención de cuidarse. Él consideraba que, cuando un hábito se vuelve significativo, deja de ser una obligación y se convierte en una especie de refugio, un espacio pequeño donde la persona puede reconectarse con su equilibrio. Una tarde, mientras caminaba por uno de los jardines del hospital donde había trabajado tantos años, el médico se encontró con un joven que había asistido a una de sus charlas. El muchacho le dijo que, inspirado por la historia de la fruta diaria, había empezado a cortar cada mañana un pequeño cuadrado de tofu fresco para comerlo lentamente mientras respiraba hondo. Contó que ese ritual lo ayudaba a reducir la ansiedad matutina que arrastraba desde hacía tiempo. No se trataba del tofu en particular, sino de la sensación de que estaba reservando un instante del día para escucharse a sí mismo. El médico sonrió al escucharlo, porque confirmaba una vez más que el poder estaba en la constancia y en la intención, no en la complejidad. En sus últimos años de vida, él solía reflexionar sobre cómo las personas tienden a buscar soluciones grandiosas, cuando muchas veces lo que necesitan es un gesto pequeño que ordene su mente. Decía que la vida está llena de cambios inesperados y que nadie puede controlar todos los aspectos del bienestar físico o emocional, pero sí puede controlar aquello que repite a diario, incluso si es algo tan simple como un alimento fresco, un sorbo de té, un momento de respiración lenta, o la decisión de comenzar el día con un acto que simbolice calma. Él creía que estos rituales no funcionan porque transformen directamente procesos complejos del cuerpo, sino porque transforman la forma en que la persona se relaciona consigo misma, lo cual termina influyendo en decisiones más amplias a lo largo del tiempo. A veces recordaba a su propio maestro, un anciano que le había dicho que la salud no es un destino, sino un paisaje que se recorre a diferentes velocidades. Cuanto más consciente eres del paisaje, más fácil es caminarlo sin caer en la desesperación. Y cuanto más familiar te vuelves con tus propios gestos cotidianos, más sencillo es mantener la dirección incluso cuando aparecen obstáculos. Para el médico, ese paisaje estaba formado por detalles pequeños que muchas veces pasan desapercibidos. El modo en que una persona mastica el ritmo con el que respira, la forma en que organiza su mesa, la actitud con la que se acerca a su comida, la disposición a observarse sin juzgarse. Hubo un momento especialmente significativo en su vida. Una mañana tranquila en la que observó a una niña sentada en una banca del parque.
La pequeña comía una mandarina con una concentración casi ceremonial, separando cada gajo con cuidado y oliendo la fragancia cítrica antes de llevarlo a la boca. Su madre la miraba con paciencia, sin apresurarla. El médico sintió que estaba presenciando una metáfora perfecta de su filosofía. En aquella escena, vio cómo la simplicidad, la atención plena y el disfrute natural de un momento podían contener la esencia de un hábito que, si se mantiene con los años, puede convertirse en un refugio de estabilidad. Pensó que, si aquella niña conservaba esa capacidad para saborear la vida sin prisa, quizá nunca necesitaría que alguien le recordara el valor de un gesto diario. En sus escritos finales, dejó plasmada una reflexión que resume toda su filosofía. Decía que, a lo largo de su carrera, había aprendido que la salud no se construye únicamente con información, sino con significado. La información puede decirle a una persona lo que debe hacer, pero el significado es lo que le permite hacerlo de verdad, día tras día. Cuando un gesto se vuelve significativo, se transforma en un acto de respeto hacia uno mismo. Y eso, más que cualquier teoría complicada, es lo que sostiene la estabilidad a largo plazo. El médico concluía que cualquier persona, sin importar su edad o circunstancias, podía comenzar su transformación desde un gesto sencillo, siempre que lo hiciera con intención. Podía ser una fruta fresca, podía ser un sorbo de té, podía ser un pequeño cuenco de arroz, una rodaja de pepino, un paseo corto o incluso unos segundos de respiración consciente. Lo esencial era que ese gesto se convirtiera en un espacio de encuentro consigo mismo, y al repetirlo cada día, la persona construye una especie de hilo invisible que conecta sus acciones con su deseo profundo de vivir de manera más equilibrada. Así, la historia del médico japonés trascendió más allá de sus pacientes, más allá de su consultorio, y más allá de las personas que lo escucharon directamente. Se convirtió en un recordatorio universal de que el cambio comienza en lo pequeño, en lo constante y en lo significativo. Y aunque el mundo siga avanzando a gran velocidad, siempre habrá un gesto, por minúsculo que parezca, capaz de sostener la calma interior y acompañar a quien lo practica en el largo viaje del bienestar. Si quieres aprender a usar la nutrición como herramienta de transformación real, suscríbete ahora a Nutrición Inteligente. Este es el primer paso para construir un cuerpo que funcione a tu favor.